Hoy voy a tratar de explicar lo mejor que pueda este tema que me encanta tanto, que son las web components. Ok, resulta que nosotros al estar trabajando con desarrollo web, nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales queremos reutilizar de cierta forma una plantilla que tenga unas etiquetas y una distribución específica. Por ejemplo, en un catálogo podemos ver que estos productos todos están dispuestos de la misma forma, a pesar de que tienen información diferente, que tienen imágenes diferentes, que tienen descripciones y precios diferentes. Al final todos están hechos en la misma base y tienen pues las mismas etiquetas HTML o comparten la mayoría de ellas. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr algo similar. Obviamente que yo no tengo un diseño tan bonito porque fue principalmente para fines explicativos, así que no importa mucho el diseño. Pero lo que queremos lograr es que podamos, a partir de solamente una plantilla en la cual ya tengamos las etiquetas HTML que queremos, crear muchos componentes muy similares, que no son iguales, puesto que van a tener textos e imágenes diferentes, pero que sí van a presentar la misma estructura. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto sin estar haciéndole copy-paste al mismo código HTML? Acá tengo mi HTML, que voy a hacer un pequeño recorrido por él. Y en esta sección tengo lo que sería esta tarjeta que se ve por acá a la esquina superior izquierda. Esta tarjeta de acá es la que está representada por este HTML. Es un HTML, por así decirlo, hecho a la antigua, una etiqueta hecha a la antigua. Tiene su sección, su article dentro, tiene su imagen, tiene su título, etcétera. Entonces, si yo llego a borrar esto, también se me va a borrar la etiqueta que tengo acá y solo me quedarían las otras. Pero igualmente la tengo puesta para que se note la diferencia, ¿no? De que aquí tengo una que está hecha a la antigua. Ya después lo que yo quiero hacer es no tener que estar repitiendo esto una y otra vez. No quiero estar repitiéndolo, porque me quedaría un código muy largo y muy sucio y sí, está feo. Además de que si en algún momento yo quiero cambiar la estructura de esto, de estas etiquetas, para que ahora ya el botón de acá no quede abajo, sino que quede al lado, o la imagen ya no quiero que tenga imagen, no sé. Si yo le quiero cambiar la estructura y yo quiero cambiar las etiquetas, entonces tendría que hacerlo uno por uno con cada uno de estos. Y eso definitivamente no es muy buena idea. Por lo tanto, para eso fue que nacieron los web components, para que a partir de solamente que tú tengas la plantilla de una de tus etiquetas, la plantilla de la etiqueta que quieres clonar, puedas simplemente hacer eso, clonarla y únicamente cambiarle la información. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar entre esta etiqueta hecha a la antigua que escribe directamente el cuerpo del documento con todas sus etiquetas y dentro de dichas etiquetas le pone el contenido y que está manejada por Light DOM. ¿Qué significa Light DOM? Que se ve afectada por cualquier estilo global que nosotros pongamos. Y vamos a compararla con esta etiqueta inventada que tenemos acá y que es reutilizable. ¿Qué hace aquí? Vamos a invocar a un componente personalizado que vamos a ir explicando más adelante. No tiene HTML visible dentro de este archivo, porque si vemos acá, está nuestra tarjeta que se llama Article Card. Importante notar que le pusimos un guión porque es una etiqueta inventada y tenemos que ponerle un guión. Y dentro de dicha etiqueta Article Card literalmente no tenemos nada, o sea, está vacía. Lo único que tenemos son unos cuantos atributos de lo que queremos insertarle a esa etiqueta y que luego vamos a poder hacer con JavaScript, ¿ok? Y acá puedo poner yo entonces todas las article cards que yo quiera. Y obviamente que es mucho mejor de esta forma porque ya no me tengo que preocupar por estar escribiendo el cuerpo HTML un millón de veces, sino que solamente me preocupo por estar cambiando la información de estos atributos y ya. Entonces, vamos a ver un poco, ya que expliqué mi index, un poco la base teórica de qué son los web components. Y todo esto, y el Shadow DOM y las templates. Entonces, ¿qué es el web component? Bueno, un web component, bueno, aquí como tal no tengo la definición del web component. Déjame la busco. Perfecto. Son un conjunto de tecnologías que permiten crear elementos personalizados, reutilizables y encapsulados. Los puedes personalizar, los puedes reutilizar para no tener que estar repitiendo lo mismo,
el cuerpo del HTML lo mismo cada rato y los puedes encapsular para que lo que tú tengas dentro de ese HTML, los estilos que tú le pongas a ese elemento no vayan a verse afectados por los estilos globales que tú tengas en el resto de tu HTML. ¿Ok? Entonces vamos a ver a qué se referencia todo esto. Me voy a ir, por acá no, me voy a ir aquí a mi Notion, que es donde tengo los apuntes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el Shadow DOM y el DOM tradicional. Cuando nosotros trabajamos con Web Components, creamos lo que es un Shadow DOM, que es muy diferente al DOM tradicional, porque el DOM tradicional es una estructura manual en HTML, la haríamos manualmente, pero los Web Components que tienen Shadow DOM van a encapsular ese componente que vamos a crear, ese elemento, componente que creamos, lo encapsulamos en JavaScript para que sea como una entidad encerrada que tiene sus propias reglas. El DOM tradicional es muy bajo en escalabilidad, puesto que estás duplicando código, pero los Web Components son bastante altos porque estás reutilizando un molde. En cuanto al CSS, en el DOM tradicional, todo el global se está contaminando. O sea, todo lo que tú pongas en este style, si tú pones que H1, que quieres que H1 tenga un color de black, entonces todo eso se va a ver reflejado en todos los H1 que tú tengas en tu CSS. Sin embargo, con el Web Component tú puedes aislar estilos internos protegidos para que si tú tienes una tarjeta como esta Article Card y acá tienes un H1, entonces puedes hacer que solamente a ese H1 se le afecte el, el cambio en estilo que tú le quieras hacer. Y por último, el mantenimiento. Bueno, los DOM tradicionales es más difícil de mantener porque tienes que editar cada instancia, que luego explicaré un poco qué es la instancia. Mientras que los web components son un poco más fáciles porque editas el molde una sola vez y ya, que era lo que había dicho anteriormente, que si tú a futuro le quieres cambiar la estructura, tendrías que cambiarle la estructura a cada una de tus tarjetas individuales. Pero con web components simplemente le cambias la estructura a tu plantilla y ya está. Ok, entonces básicamente serían las diferencias entre el DOM y el Shadow DOM. Por acá hay otro texto explicativo. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer uso de estos Web Components? Ya expliqué mi index.html, ahora vamos a irnos a el JavaScript. En el JavaScript nosotros lo que queremos hacer es crear una plantilla. Y esta plantilla, bueno, realmente la plantilla la podemos también escribir en el HTML, pero en este video voy a explicar cómo sería escribiéndola en el mismo documento de JavaScript. Nosotros queremos crear una constante que se va a llamar template o se puede llamar como sea. Y esa constante va a guardar dentro de ella que va a crear un elemento llamado template. Un elemento etiqueta llamado template que va a ser reutilizable. Esta etiqueta template es pues nativa de HTML y lo que te permite es que tú dentro de ella metas pues tu estructura HTML y CSS y que luego la puedas reutilizar. Te va a definir la estructura y el diseño una sola vez. Y aquí dentro de esto vas a dejar ya escrito cuáles son las etiquetas que tú quieres utilizar y en estilo cuáles son los estilos que tú quieres utilizar. Entonces, escribimos nuestro template.innerHTML para decirle que dentro de template, o sea, dentro de esta etiqueta template que creamos, vamos a meter todo esto, todo esto. Ponemos nuestras etiquetas de style para meter estilos CSS y ya después al final metemos lo que sería la estructura, el cuerpo HTML. Como se nota aquí, esto está vacío. Acá podría yo poner texto, realmente no pasa nada, porque mi JavaScript no se va a fijar en lo que yo tenga dentro de las etiquetas. Lo único que se va a fijar es en la estructura que yo tenga dentro de las etiquetas. Si yo cambio esta estructura de mi etiqueta, ya se me arruina o, bueno, se me modifica mi interfaz web. Entonces, digamos que yo quito este H2, lo voy a quitar. Si yo lo quito, entonces acá también se me va a quitar todo, o sea, literalmente se me va a dañar todo. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que el template es de suma relevancia porque es lo que le va a dar la base a tu interfaz web para que JavaScript sepa dónde tiene que poner cada contenido, dentro de cuál etiqueta tiene que poner cada contenido. Ok, entonces creamos nuestra template. ¿Listo? Y, ok, voy a achicar esto para que se vea mejor el código. Vamos ahora al segundo paso. El primer paso es definir la estructura, crear nuestra template. ¿Listo? Que define el CSS encapsulado, por cierto, también. Todo este CSS que tengo acá, como está dentro de mi template, entonces es un CSS encapsulado. Y todas las imágenes que yo pongo acá, el img que yo pongo acá, solo le afecta a las imágenes de mi Shadow DOM o de esa burbuja que yo tengo.
no le va a afectar a otras imágenes que yo tenga por fuera, porque yo aquí en mi index puedo poner muchas otras cosas más que no tienen nada que ver con esta article card que hice, que no tienen nada que ver con esta tarjeta personalizada, porque hay muchas otras imágenes, muchos otros H2, muchos otros Ps, pero nada de eso le va a afectar a mi Shadow DOM o a aquellas etiquetas que yo tenga dentro de este Shadow DOM que están pues bajo el amparo de la template, pues. ¿Ok? Entonces, ya creamos nuestra template con nuestro CSS encapsulado y nuestra estructura. Y vamos a pasar al segundo paso, que es a crear el componente como tal. Porque yo veo que yo aquí utilizo una template que me dice cuál es la estructura que va a tener. Pero ¿cómo a esa template le puedo meter la información que yo quiero que tenga para cada uno de mis tarjetitas? Bueno, ahí es donde llega la parte chévere. Vamos entonces a crear un nuevo molde y vamos a poner la palabra class porque queremos crear una nueva clase. Pero ¿qué es una clase? Ok, ¿qué es una clase? Una clase, por acá lo tengo, por acá lo tengo. Cuando defines una clase, estás definiendo un tipo de dato complejo que establece una estructura, qué datos tiene, título, imágenes, etcétera, y un comportamiento que sería lo que hace, o sea, conectarse, actualizarse, etcétera. La clase es un dato complejo que estamos creando. Esto es algo complejo que estamos creando porque tiene su imagen, tiene su título, tiene muchas cosas y también puede tener interactividad, o sea que puede, pues, responder a cierta interacción con el usuario. Por lo tanto, escribimos la palabra class para decirle que vamos a crear ese dato complejo. Escribimos el nombre de nuestro componente, que en este caso sería article card, y le ponemos la palabra extends HTML element para decirle que todas las propiedades que tiene un componente o un elemento HTML se las queremos pasar a este article card, porque este article card al final fue el que nosotros nos inventamos. O sea, bueno, yo me lo inventé. Es algo que no, es una etiqueta que no es nativa de HTML, es algo inventado. Por lo tanto, para que yo le pueda decir que quiero que tenga todos los componentes HTML, le tengo que pasar ese extends HTML. Ahora, entonces mi etiqueta va a saber qué es el DOM, qué es un evento, etcétera. Justamente cuando yo hago esto, entonces voy a escribir el constructor. Constructor lo que va a hacer es, bueno, es una función, es un método que se ejecuta automáticamente y que va a permitir que entonces empiece a construir dicho componente. Ya después dentro del constructor, que acá el constructor se va a venir a cerrar aquí, o sea, va a ir desde acá hasta acá. Va a tener todo esto dentro. ¿Qué es lo que tiene? Tiene tres cosas importantes dentro. Primero, el super. El super inicializa todo lo que tiene que ver a la clase extendida. Entonces va a registrar la etiqueta en la memoria RAM, le otorga la propiedad de this, o sea, para que pueda referirse a ella misma y también le haga la capacidad de escuchar clics, cambiar tamaño, o sea, responder a eventos. En resumen, super es como el paso de autorización, ¿ok? Ya después de poner ese super, entonces nosotros queremos crear la burbuja que va a encapsular a nuestros componentes. Por lo tanto, vamos a utilizar el attach shadow para abrir ese shadow DOM. Vamos a utilizar el this para que sepa que esta tarjeta, o sea, el article card, cuando ponemos this se está refiriendo al mismo elemento en el cual está pues dentro. This siempre se refiere al objeto actual que se está configurando o manipulando. Bueno, queremos que esta article card tenga un shadow DOM y va a tener un modo abierto para que pues se pueda tener acceso a él. Y ya más abajo entonces, ya que creamos como las bases, vamos a decirle que queremos que esta tarjeta se le añada el template o el contenido del template que hay, que le haga un tipo de clonación. Por eso utilizamos este clone node true, para que esa template se vaya duplicando por cada una de las tarjetas que vayamos creando. Entonces, en la primera tarjeta va a llegar a esta parte y va a decir, ok, yo esta template que tengo, la que tengo acá arriba, el contenido que tiene, lo voy a clonar y lo voy a añadir a lo que sería el shadow root. ¿Listo? Entonces, ¿qué se logró acá? En general, se logró configurar ya la estructura interna. El componente ya tiene espacio para una imagen, para un título, etcétera, porque ya añadió su tarjeta, ya añadió esta plantilla a su Shadow DOM y ya forma parte de lo que sería un elemento HTML, un componente HTML, pero todavía está vacío porque todavía yo no he hecho esa conexión entre mi plantilla y lo que yo quiero que cada uno de mis componentes tenga dentro de información. Entonces, eso es lo que ahora vamos a hacer ahorita, más adelante, con el Connected Callback. Entonces, para hacer un resumen, que primero creé la template,
Segundo, creé la estructura del componente como tal, pero vacía, o sea, simplemente lo cloné y le puse un shadow y ya, según la template que yo tenía, con la estructura de template del cuerpo HTML que yo tenía. Y ahora entonces le voy a meter la información y para ello entonces tengo que utilizar el Connected Callback, que es un tipo de función, un evento automático del navegador. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a capturar los atributos del elemento y ya después a, a- a dichos, a dichas etiquetas le va a insertar el contenido de los atributos que yo tenga por acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Aquí tenemos el Connected Callback, como el nombre lo dice, está como conectando los cables. Va a irse a mi HTML y va a notar que yo acá tengo un article card y ese article card tiene diferentes atributos. Un atributo que se llama imagen. Esto tú le puedes poner el nombre que tú quieras, ¿ok? Obviamente porque te lo estás inventando, todo es inventado. Imagen, título, descripción, botón, botón 2. Bueno, yo inventé esos atributos y le puse la información que yo quería por dentro. Entonces, yo después acá le estoy diciendo a JavaScript lo siguiente. Yo le voy a decir que quiero crear una constante que se llama imagen y que esa imagen va a tener el valor de mi atributo imagen. O sea, acá va a tener este valor de este enlace de imagen. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Estoy pasándole a la constante imagen el valor de la imagen. ¿Cómo? Con this attribute imagen. O sea que dentro de esta tarjeta, dentro de article card, quiero que agarres el atributo que diga imagen y que el valor que tenga esto se lo des a imagen. Lo mismo haré con el título, descripción, etcétera. Aquí nada más estoy leyendo, como puse acá. Estás leyendo lo que tienes en tu index y lo estás pues pasando a constantes en tu JavaScript. ¿Ok? Ahora, más o menos sería algo así. Imagen le pasa la ruta, al título le pasa el texto que tenga, la descripción al texto que tenga. Ahora, luego de que ya tenemos estas constantes con los valores de cada uno de mis atributos, o sea, literalmente ya se agarró los valores que tiene acá, entonces tenemos que pasar a la siguiente parte, que sería reemplazar esos atributos y mandarlos al documento. Ahora vamos a estar escribiendo, vamos a estar reemplazando. Vamos a utilizar el This Shadow Query Selector. ¿Para qué? Para que entonces JavaScript de cierta forma viaje al interior de la burbuja o del Shadow DOM. JavaScript va a decir, ok, a esta tarjeta quiero que te metas en el shadow, o sea, en la template que habíamos creado, porque el shadow como tal pues, va a representar de cierta forma esa template, ¿no? Y quiero que en ese shadow root, que es esta template que pusimos acá, o lo podemos ver de esa forma, de una manera un poco coloquial, que el shadow root es pues la burbuja. ¿Y qué es lo que tiene la burbuja dentro? La estructura de la template, ¿no? Entonces te vas a ir a esa burbuja y vas a seleccionar, utilizamos acá un selector de esos que ya pues tenemos que conocer súper bien, utilizamos el selector Query Selector y le vamos a decir que busque la etiqueta imagen, que busque la etiqueta H2, que busque la etiqueta P. Entonces, acá vamos a ver el primer ejemplo. Vas a irte al shadow root, a la template y vas a buscar imagen, ¿ok? Entonces se va acá y la busca. ¿Dónde está imagen? ¿Dónde está? Está acá. Y luego se va a dar cuenta que tiene dos atributos imagen, el CRC, que es para poner nuestro link de imagen o nuestra ruta imagen, y entonces va a poner acá, ok, a ese CRC quiero que le des el valor siguiente, le vas a dar el valor de IMG. ¿Y cuál es ese valor de IMG? Este valor que yo tengo acá es el mismo que yo tengo acá, el que le di a la constante, ¿sí? Si yo cambiase esto, vamos a ponerle otro nombre para que se entienda mejor. Vamos a ponerle imagen acá. Y obviamente también se lo tendríamos que cambiar por acá, constante imagen, ¿ok? Listo ya, para que se entienda mejor, ¿no? Imagen. Entonces, le vamos a dar el valor a todo esto, a el CRC. O sea, esto literalmente es darle el valor de CRC de la etiqueta imagen de tu template, le vas a dar el valor de imagen, que fue lo que guardaste en tu constante, y esta constante la conseguiste de robarle lo que tenía dentro del attribute en tu HTML que está por acá. ¿Ok? Esa es básicamente la conexión que tiene, toda la conexión que tiene. Y lo vas a hacer lo mismo con el título, digo, y vas a hacer lo mismo entonces con el H2. El H2, busca el H2 en tu template, lo encuentra, por acá está el H2, está vacío, obviamente, pero podría tener cosas igual, no afecta nada. Pero el tema es que tiene un H2. Va a buscar ese H2
Y ese H2 entonces le va a decir que le va a cambiar el contenido, le va a poner un text content, le va a poner el contenido de título. Y título hace referencia a la constante título que tú tienes acá. Y esa constante título lo que está haciendo es guardar el valor del atributo título que tú tienes por acá en tu index.html, en tu tarjeta personalizada. Y eso básicamente sería todo. Bastante chévere y sencillo de entender. Bueno, realmente, sí, realmente no es tan complicado, pero sí tiene pues toda su lógica detrás. Ya después tenemos entonces lo que sería, si queremos, si tenemos botones o si queremos agregar, pues no sé, eventos, también los podríamos poner de esta forma. ¿Ok? Esta es la forma en la que podemos agregar eventos. Aquí para un evento de un clic, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, acá, como se puede notar, aquí yo puse demasiados comentarios. Bueno, unos comentarios que puse por esta parte es que, por ejemplo, el this shadow root le ordena al buscador no mires afuera, mira solo dentro de lo que tengo en mi burbuja protectora. O sea, el template, la estructura que hay en el template, que es básicamente la burbuja protectora. Luego el query selector image hace la búsqueda y el CRC igual a imagen es la asignación. Le asignas el valor que guardaste en tu variable img, que fue la URL que te trajo getAttribute, y la inyectas en esa propiedad CRC de la imagen. Esa es la forma en la que tú consigues que esta template que estaba vacía o que tenía valores que pues no nos interesan, que esta template vacía logre tener una conexión y tenga cuáles son los valores que tú le pusiste a tu etiqueta inventada en el index.html o en el HTML. Esa es la manera en la que lo logras, ¿ok? Y ya al final de que creaste tu componente, porque aquí rebobinando, ok, creamos primero la plantilla. La plantilla, por cierto, también la puedes poner en tu HTML para no tener este pocotón de código aquí estorbando en tu JavaScript. Después creas el componente. Después, bueno, el componente es básicamente bastante línea de código, pero lo podemos dividir entre primero creas las bases y primero creas la plantilla vacía lista para usarse y ya después le insertas los datos. Y al final, este es el paso de los más importantes, vas a tener que registrar la librería. ¿Ok? Tienes que registrar este elemento en el registro de elementos personalizados. Aquí puse un par de comentarios que está muy bueno leerlos porque te explican un poco la parte teórica, pero básicamente Article Card, aquí utilizas Custom Elements porque el navegador tiene una base de datos que se llama Custom Element Registry. Entonces tienes que utilizar Custom Elements para decirle que, bueno, vas a meter un nuevo dato, un nuevo elemento en esa base de datos. Y el define porque lo vas a definir. Luego pones article card entre comillas porque este es el nombre de la etiqueta que te estás inventando, pues, que siempre tiene que llevar un guión. Y luego al otro lado en la coma vas a poner la referencia a la clase que escribiste. Que recordemos que esto al final es una clase. Nosotros definimos fue una clase acá. Class article es una clase. Una clase que pues ya explicamos lo que era una clase, ¿no? Y va a hacer referencia a esa clase. Y luego nosotros entonces vamos a tener que cada vez que HTML, bueno, que JavaScript se encuentre con la etiqueta article card en el HTML, va a crear una instancia a la clase article card. Están escritas de diferente forma porque obviamente que uno es para HTML y otro es para JavaScript. Uno hace referencia a la etiqueta inventada en HTML y la otra hace referencia a la instancia creada en JavaScript, pero al final pues no es lo mismo, pero pues sí están conectados. Entonces, ¿qué es una instancia en programación? Es un objeto real y concreto que nace a partir de una plantilla o molde. Article Card nació a partir de eso. La instancia tiene la característica de que es única, a pesar de que todas hayan nacido del mismo plano, a pesar de que todas tengan la misma estructura, los mismos atributos y, bueno, las mismas etiquetas HTML, igual siguen siendo diferentes porque tienen información diferente y aún si tuvieran misma información, en mi caso yo tengo unas que tienen pues la misma información porque me dio pereza cambiárselas, igual siguen siendo independientes, igual siguen siendo diferentes entre ellas y viven en su propio espacio. Si yo quiero, obviamente le puedo cambiar aquí las cosas, solo que yo pues le hice copy-paste, aquí les hice puro copy-paste a mis article cards para que pues se vea la referencia, ¿no? De que podemos hacerle copy-paste y ya simplemente cambiarle los datos y ya, pero son independientes. Además tiene una identidad única, una constancia de un identificador interno y hace que dos tarjetas puedan tener el mismo título, pero y igualmente el navegador sabe que son dos objetos distintos en la memoria. Otra cosa muy importante es que tiene un encapsulamiento de estado
porque cada instancia tiene su propio dis, que era el que está explicando aquí más atrás. El dis hace referencia a esa misma instancia que se está configurando. Si la instancia cambia su título, entonces solo cambia su propio espacio de memoria, manteniendo la integridad de las otras instancias. Y por último, el ciclo de vida es independiente. Cada instancia es responsable de su propio ciclo de vida desde que se crea en el constructor hasta que se destruye con el disconnected callback. Y bueno, eso no lo estoy viendo en este video, pero también existe. ¿Ok? Eso básicamente sería el resumen de los web components. Me encantó este tema, me pareció súper divertido, muy chévere. Y bueno, sí, eso sería básicamente todo. No sé qué más decir, la verdad. No sé qué más puedo decir. Bueno, por acá un poco de información sobre dónde más puedes colocar el template. Lo puedes colocar o en JavaScript o en tu HTML. Aquí hay algunos métodos para definir en JavaScript y también en HTML. Y bueno, ya está, creo que ya está. Y bueno, acá está la explicación de una parte del código muy importante, que es donde ocurre la construcción física del componente. Y ya bueno, creo que ya lo voy a dejar hasta ahí, que en verdad me encanta este tema, pero bueno, ya lo voy a cortar, lo voy a cortar. Sí, ya lo voy a cortar.